Nosotros hemos tenido 67 periodos presidenciales y 54 presidentes. Ninguna mujer. Vamos a hablar de los presidentes y vamos a darnos cuenta quiénes son o quiénes han sido nuestros presidentes. El primer gobierno que se forma en nuestro país fue la llamada Junta Central Gubernativa, presidida por Francisco del Rosario Sánchez, quien pudiera ser considerado el primer jefe de Estado de la nueva república, pero el cargo de presidente aún no existía. Este gobierno duró 2 días, desde el martes 27 de febrero de 1844 hasta el viernes 1 de marzo. Luego se funda la segunda Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla y Briones. La Junta Central Gubernativa fue nuevamente presidida por Francisco del Rosario Sánchez y finalmente presidida por Pedro Santana y Familias, a quien se elige en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, primer presidente de la República, apareciendo ya presidente como figura. El segundo presidente fue Manuel Jiménez González. Este señor había nacido en Baracoa, en Cuba. Le gustaba tanto el juego de gallo que había que llevarle los decretos a la gallera. El tercer presidente fue Buenaventura Báez. En 1853, en el segundo mandato de Pedro Santana, se crea el cargo de vicepresidente, recayendo sobre Manuel de Regla Mota, quien asume como presidente con la renuncia de Santana. El segundo mandato de Buenaventura Báez ocurre en 1856. Le sigue José Desiderio Valverde, en honor a quien se designa la hoy provincia Valverde. En 1858, Santana asume por tercera vez y en 1861 se produce la anexión del país a España hasta 1865. Terminada la restauración, se inicia el período llamado la Segunda República. Asciende a la presidencia José Antonio Salcedo, quien curiosamente había nacido en Madrid. Le sucedió en el poder el general Gaspar Polanco, el único presidente dominicano que no supo leer ni escribir. En el año de 1865, que fue un año turbulento, hubo 5 gobiernos: Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo y Buenaventura Báez, quien repitió como presidente. El 22 de agosto de 1866 asume la presidencia José María Cabral. Luego en 1868 repite Buenaventura Báez. Le sigue Ignacio María González. El hombre número 19 en asumir la presidencia lo fue Ulises Francisco Espaillat, considerado uno de los gobiernos mejor valorados de la historia de nuestro país. Entre noviembre y diciembre de 1876 hubo 3 gobiernos: Ignacio María González por menos de un mes, Marco Antonio Cabral 16 días y Buenaventura Báez, quien permaneció hasta marzo de 1878. Entre los años 1878 y 1879 hubo otro viaje de presidente con 5 mandatos en ese corto tiempo, repartidos entre Ignacio María González, Cesario Guillermo Bastardo y Jacinto de Castro. El presidente número 28 de nuestra historia corresponde a Gregorio Luperón, quien gobernó de manera independiente desde el 7 de octubre de 1879 hasta el 1 de septiembre de 1880. Lo siguió Monseñor Fernando Arturo de Meriño, que gobernó entre septiembre de 1880 y septiembre de 1882. Monseñor de Meriño dejó varios hijos en la zona colonial, ilustres todos. El presidente número 30 fue Ulises Heró, alias Lilis, quien tuvo su primer mandato entre el 1 de septiembre de 1882 y el 1 de septiembre de 1884. El próximo fue Francisco Gregorio Villini, entre el 1 de septiembre de 1884 y el 16 de mayo de 1885.
Luego, Alejandro Woz y Linares, que le ponen Woz y Gil, pero su segundo apellido era Linares. En 1887, precisamente el 6 de enero, Día de Reyes, se inicia la dictadura de Lili, que duró 12 años hasta que fue ajusticiado en Moca el 26 de julio de 1899. Lo sucedió entonces el vicepresidente Wenceslao Figuereo, quien no pudo mantener la presidencia, y una sublevación militar encabezada por Felipe Horacio Vázquez Lajara toma el poder entre agosto y noviembre de 1899. Horacio Vázquez convoca elecciones y resulta ganador Juan Isidro Jiménez, gobernando hasta el 2 de mayo de 1902. Fue seguido por la presidencia de Horacio Vázquez, quien vuelve al poder hasta 1903. Alejandro Woz y Linares gobernó de marzo a noviembre de 1903. Luego, Carlos Felipe Morales Languasco entre 1903 y 1905. El presidente número 40 fue Ramón Cáceres, popularmente llamado Mon Cáceres, quien terminó asesinado el 19 de noviembre de 1911 en lo que hoy es Gasco, en Santo Domingo. Eladio Victoria fue el siguiente presidente que gobernó desde el 5 de diciembre de 1911 hasta el 30 de noviembre de 1912. Había gobiernos que no cumplían un año. Monseñor Adolfo Alejandro Noel fue presidente desde el 1 de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril de 1913. Lo siguió José Bordas Valdés entre 1913 y 1914. Ramón Báez Machado entre agosto y diciembre de 1914. En la posición número 45 está Juan Isidro Jiménez, presidente de la República entre 1914 y 1916. En este periodo de tiempo ocurre la primera ocupación norteamericana, desde 1916 hasta 1924. El Congreso eligió a Francisco Enríquez y Carvajal como presidente provisional, quien ocupó el cargo del 31 de julio al 29 de noviembre de 1916. El plan Hugh Peinado pone fin a la ocupación y es elegido Juan Bautista Vicini Burgos como presidente el 21 de octubre hasta el 12 de julio de 1924. Horacio Vázquez fue el siguiente en ocupar la presidencia desde el 12 de julio de 1924 y el 18 de febrero de 1930, cuando renunció producto de las conspiraciones orquestadas por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Rafael Estrella Ureña toma la presidencia provisional mientras organizan las elecciones en donde resulta ganador Rafael Leonidas Trujillo. Aquí empieza a funcionar el gobierno dictatorial de Trujillo, quien gobierna el país durante 30 años, alternándose con los presidentes títeres Jacinto Peinado, Manuel de Jesús Troncoso, Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer. Luego de la muerte de Trujillo, Joaquín Balaguer organizó un Consejo de Estado presidido por él, y ante su destitución lo asumió Rafael Filiberto Bonelli Fonder, quien organizó las elecciones de 1962, donde resultó electo el presidente número 57 de nuestra historia, Juan Emilio Bosch y Gaviño. Pero este gobierno solo duró 7 meses, cuando luego de un golpe de Estado fue sustituido por una junta provisional que solo duró unas horas y fue presidida por Víctor Elvi Viñas Román. Por 2 años, el país estuvo gobernado por un tipo de gobierno llamado triunvirato y que fue presidido primero por don Emilio de los Santos y luego por Donald Reed Cabral hasta el 25 de abril de 1965, cuando se inicia la Guerra Patria y se verifica la segunda ocupación por tropas norteamericanas. Entre los meses de abril y septiembre del 65, el país se encuentra dividido en 2 bandos y cada uno nombró su presidente. En el bando constitucionalista que buscaba reponer a Juan Bosch al poder, fue presidido por José Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Camaño Dañó, respectivamente.
y el bando de los denominados gobiernos de reconstrucción nacional tuvo como presidentes al coronel Pedro Bartolomé Benoit y al general Antonio Inver Barreras. Luego de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo y se creó un gobierno de transición presidido por el doctor Héctor García Godoy, quien organiza las elecciones que fueron ganadas por Joaquín Balaguer, iniciándose el periodo de los 12 años. En el año de 1978 ganó la primera magistratura de la nación el empresario Antonio Guzmán Fernández. Este se suicidó el 4 de julio de 1982, pocos días antes de culminar su periodo. Jacobo Magluta Azar, siendo vicepresidente, asumió la presidencia y organizó las elecciones donde resultó ganador el doctor Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. En 1986 vuelve Balaguer y gobierna por 10 años, hasta 1996, cuando asume por primera vez la presidencia el doctor Leonel Fernández Reina. Le sigue Hipólito Mejía Domínguez desde el año 2000 al 2004. Repite Leonel Fernández por 2 periodos desde el 2004 al 2012. En el 2012 asume la presidencia Danilo Medina Sánchez, también por 2 periodos. Y esa serie de acontecimientos nos llevan al actual periodo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, elegido constitucionalmente, tomando posesión el 16 de agosto del 2020 hasta el año 2024. Así que el próximo presidente en el 2024, ustedes son los que lo dicen quién es. Ustedes van a decirme quién ustedes creen que será el próximo. Gracias.